Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Esta noche soy el hombre más feliz del mundo. El fan que llevo dentro sale porque estoy con la maestra número 1 de TikTok. Estoy con Sari. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Orgulloso de ti, Ay. realizado de que hayas podido venir a Debate 22 porque tú eres una historia de éxito preciosa. Ay. Eres una historiadora que está cambiando cosas y acabas de publicar esto que no tiene perdón de Dios, de tan bueno, de tan divertido. Pero vamos a establecer la situación porque a lo mejor ustedes no conocen a Sari, ¿verdad? A ver, Sari, tú eres profesora. Sí, soy maestra de la UNAM, Ajá. de historia, pero de una facultad en Cuautitlán, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Doy clases ahí en la carrera de Diseño y Comunicación Visual y soy maestra de Historia del Arte y también en un tiempo di clases en una preparatoria, pero ya ahorita ya no doy clases en la prepa. Sí. Tú tienes una manera muy especial de enseñar historia. Por ahí lo cuenta en el libro. Yo quiero que lo compartas con el público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, porque ojalá hubiera más profesoras, más maestras como tú. Venga. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad es que siempre me ha gustado mucho platicar un poco sobre historia, pero haciendo estas relaciones con cosas de la vida cotidiana y de nuestro día a día. Entonces, un poco el proyecto nació precisamente porque yo estaba estresada, yo estaba preocupada de que a veces habemos historiadores que escribimos para los mismos historiadores. Ay, sí. Y pues no siempre hay gente que le interesa lo que hacemos. Entonces un poco este proyecto está enfocado en a personas que no les encanta la historia, pero que quieren aprender un poco más. ¿Qué te dicen tus alumnos cuando les das clase de historia entre canciones y chistes? Bueno, pues en realidad es que ellos se divierten mucho. Cuando estaba en la prepa me gustaba mucho enseñarles un poco sobre Mesopotamia y la Edad Antigua. Hablábamos acerca del mito de Gilgamesh, que es como una de las historias más antiguas. Y me gustaba mucho utilizar, platicando el mito, relacionándolo con esta idea del viaje del héroe de John Campbell. Entonces lo iba relacionando el mito de Gilgamesh con cuestiones de la vida pop actual, ¿no? Entonces empezaba, por ejemplo, Gilgamesh y Enkidu se llamaban muy mal. Y entonces les ponía este cortito video de Shrek y Burro, porque Shrek no quería ser amigo de Burro en un principio, ¿no? Pero al final se convierte en su gran amigo. Entonces así como que les iba haciendo referencias entre Star Wars, Toy Story, Shrek, y así se aprendían de memoria el mito de Gilgamesh, que era para la clase de Historia de la Cultura. ¿Por qué no tuve maestros como tú? A nosotros nos daban unos cuestionarios infames donde teníamos que memorizar las fechas. Sí. ¡No! Sí. Sí, bueno, pero acá era todo así, me gustaba mucho como llenar el pizarrón, platicaba como mientras iba escribiendo la historia y les hacía dibujos y les ponía cosas y pues de esta forma se aprendían mucho mejor la historia de México y del mundo, ¿no? ¿Cómo fue que de aquí pasaste a las redes sociales? Ustedes seguramente la recuerdan. Ya habíamos entrevistado a Sari aquí en Debate 22 durante la pandemia, en esta época extraña. Lo hicimos por Zoom, porque ella es una celebridad de las redes sociales. Hace una labor muy importante. Tiene miles y miles y miles de seguidores, como yo. Y sí me interesa que platiques eso, porque seguramente habrá muchas chicas y muchos chicos que quieran seguir tus pasos. Bueno, pues en realidad todo fue porque yo estaba trabajando en ese momento para el Colegio Nacional, que es esta institución que nació por decreto presidencial en el siglo XX y que hace 5 años, porque ahorita ya cumplieron el 80 aniversario, pero hace 5 años fue su 75 aniversario, hicieron una exposición en San Ildefonso donde quisieron hablar acerca de todos los miembros que han estado en el colegio. Ajá. Y entonces era una exposición súper interesante de cada uno de los miembros. Y a mí me tocó hablar acerca de Eduardo Mata y Carlos Chávez, que son los grandes músicos, Carlos Chávez el gran compositor, Eduardo Mata el gran director de orquesta, pero me tocó también hablar acerca de la obra de Luis Fernando Lara, que es el creador del Diccionario del Español de México. Ajá. Y yo no era muy buena en lingüística en la carrera, porque estudié historia,
pero evidentemente pues dentro de la carrera de historia también ya vemos lingüística por todo esto del giro lingüístico y así. No me voy a adentrar mucho a eso porque eso es teoría. Y yo estaba muy estresada porque pues eso del significante y el significado en el mundo de la lingüística me estresaba. Entonces me eché como todo el método que desarrolló Luis Fernando Lara para poder hacer el diccionario, y yo al día siguiente tenía una entrevista con él para clarificar mis dudas, pero yo sentía que necesitaba platicarle a alguien qué entendí yo del método para hacer el diccionario, y comencé haciendo unas stories en mi Instagram personal sobre, les voy a contar cómo es que esta persona inventó este diccionario. Y hice mis stories, y mientras yo estaba explicándolo en stories, pues yo de ahí saqué las dudas que yo tenía personales, y mis amigos dijeron, oye, está increíble, está maravilloso esto que hiciste, ¿por qué no lo sigues haciendo? ¿Por qué no lo haces más? Y entonces dije, pues suena divertido, lo voy a empezar a hacer, y comencé a hacer más stories contando estas cosas. Ajá. Y después de un tiempo hice un viaje con mi prometido, él es músico, y yo le dije, es que yo quiero crear algo que sea mío. Y entonces él me dijo, pues si quieres te presto mis manos y te enseño a lo que yo sé hacer. Y entonces él me enseñó a editar videos y me enseñó también a hacer como un poco de cosas de producción y de grabación, y comenzamos a hacer un podcast. Y pues ahí explotó esto, y ahora es un libro y es una multiplataforma, y pues estoy muy agradecida con toda la gente que ha creído en esto que hemos creado juntos también. Es una gran historia de amor, pero ojo, el podcast es un delirio. Ha pasado como por varias temporadas, giros, cambios, temporadas como muy generosas donde apoyabas a gente de otros podcasts. Sí. Pero yo no podía creer cuando te descubrí que hicieras algo tan chistoso, de asuntos tan fuertes, tan pesados, y que los vincularas con las canciones del momento o con los chismes del espectáculo. Cuéntale a la gente de Canal 22, por favor, lo que quieras. No sé, de que si Diego Rivera, de que si Trotsky, agárrate el baile de los 41, que fue con lo que iniciaste. Sí, fue el primero. Delicioso. Sí, pues en realidad han sido 3 temporadas, una temporada exclusiva en Podimo también, que cuenta un poco sobre el asesinato de León Trotsky, y está pronto a salir una nueva temporada nuevamente. Ya superé el duelo de mi abuela y todo, y ya va a volver a salir el podcast. Pero sí, es un podcast que me gusta que dure de 10 a 15 minutos, no me gusta que dure más, es un podcast narrativo, y lo que hacemos es que metemos chistes, metemos música, y bueno, a mí mi favorito desde siempre es uno que hicimos donde contamos la pelea que existió entre Diego Rivera y Siqueiros, ¿no? Sí. La primera gran pelea que tuvieron, que fue justamente... Siqueiros decía que Diego Rivera era un indigenista, que estaba corto de visión, y entonces Rivera también se agarró un día y fue a una conferencia y se le plantó y le empezó a gritar de cosas, y se empezaron a pelear entre ellos ahí en la conferencia, y entonces acordaron hacer una mesa en donde ambos se iban, pues, literal a pelear. Sí, sí. Y esa pelea en realidad tiene un trasfondo que es un podcast que hice después, que es como una precuela, pero que salió como secuela, en donde en realidad toda la rivalidad comenzó porque hicieron juntos un viaje a la Unión Soviética para entrevistarse con Stalin, y hablaron con Stalin acerca de sus posturas sobre para aquellos qué era el arte. Y Siqueiros salió como muy aguerrido defensor del comunismo, convencidísimo de lo que le había dicho Stalin, y Rivera salió no tan convencido. Y entonces en su regreso en el barco, Rivera comenzó a también delirar y decía que alguien le había envenenado su comida. Entonces hicieron las paces, pero cuando regresaron pues ya estaban súper mega peleados, porque pues al final Rivera sí se separó un poco del Partido Comunista, y fue por eso que llegó Trotsky también. Si mal no recuerdo, en la temporada 1, Sí. al principio, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ya tenemos el libro de historia chiquita. Vámonos a corte, regresamos, porque esto sí es como el acontecimiento de la temporada. Es un programa especial de Debate 22. Continuamos.
Estamos de regreso celebrando el libro de Historia Chiquita con su autora, con Sari. Y ahora sí, por favor, cuéntanos de esta belleza de material. Yo estoy fascinado, pero venga. Bueno, pues es un libro que tiene como hilo conductor a mis dos grandes amores, que son mi abuela y la cocina. Mi abuela fue la persona por la cual yo decidí dedicarme a la historia. Desde que tengo 8 años, cuando me dieron la noticia que su pareja, es decir, mi abuelo, tenía Alzheimer, pues nos dedicamos mi mamá, mi papá y mi familia en general a cuidarlos y a estar con ellos. Y evidentemente, pues siempre todos los viernes íbamos ahí a la colonia Kobe a cenar con ellos, a comer, y mi abuela me contaba pues muchas historias del 68, de que sí, bueno, me hablaba del movimiento, pero también me hablaba de las Olimpiadas. Y muchos veranos pasé en su casa de la Kobe viendo pues, sus discos de acetato, sus libros, sus fotos, y evidentemente pues muchas de las historias que están dentro del libro pues tienen que ver con ella. Y además pues la verdad es que siempre he sido de buen diente, me gusta comer, y tiene muchas recetas también de mi abuela y recetas que se relacionan, para mi punto de vista, con la historia de México y del mundo. Te voy a decir por qué luché tanto por tenerte en Debate 22. Primero porque sí, soy fan, ¿para qué lo negamos, verdad? Jamás habíamos convivido en persona. La cuestión es la siguiente. Esto es un gran acto de amor, desde Como agua para el chocolate, que yo no me encontraba un libro así. La edición es bellísima, pero quiero que vean, por favor, o sea, vienen las recetas y a partir de esto nos vamos a otro y a otro y a otro material. Son como muchas ideas y de repente viene el código QR para que te metas y profundices, y vienen poemas. Es delicioso, muy ameno. No es el típico libro de historia que encontramos en todas partes. Gracias. No, gracias a ti por leerlo y por echarle tantas flores. La verdad es que sí, yo lo que quería es también hacerle un homenaje a las revistas de selecciones de casa de mi abuelo y de mi abuela, que pues cuando yo descubrí el Selecciones me di cuenta que podías abrirlo y al final venían como estos chistes y como recuadros donde venían como otras cosas que no tenían que ver con el texto en sí, pero sí. Y entonces un poco lo que yo quería en el manuscrito que hice era jugar con estos como pequeños textos que vienen dentro del mismo texto, y que si quieres te puedes saltar de página y leer un capítulo en el desorden que tú quieras, o nada más la receta, o nada más el recuadro, y pues divertirte hojeándolo. Esto es muy importante ahora que casi no hay revistas. Creo que tiene mucho valor. ¿Para quién es Historia Chiquita el libro? Pues en realidad es para quien esté interesado en aprender más acerca de la historia, pero desde la parte personal también, como entender que la historia es una disciplina, sí, una disciplina sumamente seria a la que se le debe un gran respeto, pero que también está relacionada con la vida cotidiana en nuestro país, en el mundo, y también con las anécdotas que a veces pareciera que no están inconexas, pero que en realidad hablan mucho también de lo que sucedió en el pasado y que da sentido a nuestro presente al final. Voy a poner un ejemplo del libro, a ver si me acuerdo bien porque lo leí hace mucho. Vamos a hablar de la secuencia lógica que sigue Sari. De repente me presentas la receta de los biscuits, lo cual yo agradezco mucho porque amo los biscuits. A partir de los biscuits, tú te vas a los biscuits Obregón. Como tienes Biscuits Obregón, te vas con Álvaro Obregón, y de Álvaro Obregón te vas al brazo de Álvaro Obregón, y crece, y además es como muy buen chisme. Sí, pues en realidad un poco va así, o sea, como que tomo algo que pareciera que no tiene nada que ver, que son las palomitas, Sí. y comienzo a platicar dónde se encontraron los primeros vestigios del maíz domesticado, y luego cómo es que se comenzaron a utilizar las palomitas en la época prehispánica, y terminamos hablando de por qué comemos palomitas en el cine, ¿no?
Entonces me gusta mucho como hacer ese juego porque creo que a veces como que así funciona mi mente un poco y porque a veces cuando uno va en la calle, pues uno de repente se hace preguntas así, ¿no? Entonces ese es el chiste de este libro, como que ir haciendo estas relaciones, jugando juntos para que te quedes conmigo hasta el final. ¿Por qué hacer un libro de este tipo y no como se estila ahora? Porque a mí me asustan los libros de historia que se están publicando. Casi todos tienen como una agenda ideológica, política detrás y ya está como muy feo porque es como utilizar la historia para atacar a alguien. ¿Sí me explico? Sí. Creo que eso vende mucho porque por algo se está haciendo. ¿Por qué hacer esto que es distinto? Pues creo que primero porque precisamente la mayoría de las personas de repente se acercan más a estos libros que son ideologizantes, que están tratando de hablar todavía de estas ideas de identidad muy fundamentadas en los nacionalismos. Y sí, ojo, yo también de repente parecía que peco un poco de nacionalista en el libro por los títulos de los capítulos, pero al final va más allá de ese bueno, intento ir más allá de ese nacionalismo dentro del libro. Entonces, pues es más que nada hablar acerca de la vida cotidiana, de esas pequeñas cosas que a veces pensamos que no tienen relación alguna con nosotros mismos y que tienen que ver con algo mucho más grande. ¿Qué te han dicho los lectores a través de tus redes sociales? Porque, insisto, tienes muchos seguidores. Pues mucho de lo que me han dicho, seguidores que a los que tengo mucho cariño también, ha sido que cuando hablo, por ejemplo, de Tecolutla, que es un lugar que para mí es un lugar hermoso, les recuerda mucho a sus vacaciones, ¿no? A sus vacaciones cuando eran niños, que antes para llegar a Tecolutla era un camino de 10 horas, ¿no? En carretera, y ahora, bueno, ya uno con una supervía ya llega en 4, ¿no? Pero que antes pues sí eran 10 horas y hablo de Tecolutla, les ha recordado a sus abuelitos, otras personas me han dicho que quieren adoptar a mi abuelita porque pues, su abuelito no era tan lindo, y bueno, ha sido como este tipo de comentarios y otras personas me han dicho como mi mamá o mi papá me habían hablado del oso de la Guerrero o me habían hablado de Judy, la elefanta, y yo pensaba que era una historia loca. Y de repente, pues que lo ven en el libro, es como, no manches, sí es cierto, eso sí es cierto, sí pasó. Entonces me han pasado como estas cosas. O luego alguien me ha dicho, nunca me había preguntado por qué comemos palomitas en el cine y ahora por ti ya sé y ahora ya entiendo por qué se comen, ¿no? O sea, hasta cuando voy al cine a ver el Barbenheimer, es por algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces... Realmente es un gran material, pero pues esto no es un comercial. Regresando de corte viene la parte escabrosa. Pues sí, ni modo, tiene que haber. Programa especial, Debate 22. Quédense con nosotros, continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial con Sari y su historia chiquita. Y pues sí, tenemos que hablar de la parte escabrosa. Porque Sari hace algo que ningún historiador hace. Se desnuda. Está contando la historia de su familia. ¿No te da miedo de repente que estás hablando de tu abuela de verdad, de anécdotas finalmente que pueden ser dolorosas? ¿No te afecta? Pues sí, la verdad es que cuando iba a salir el libro yo ya no quería que saliera. Y lo mismo pasó con el podcast. Yo ya no quería, ya casi que le quería hablar a Planeta y devolverles todo. Es que miren, o sea, son las fotos de su familia. Yo creo que si mi abuela viviera y supiera que yo estoy usando sus fotos, bueno, me desheredaba, nunca me dio herencia, pero a donde voy es, estas cosas no se hacen. Ustedes conocen historiadores que lo hagan, tú lo estás haciendo, qué padre. Gracias, sí, pero pues la verdad es que sí, hay, por ejemplo, en algún punto como que sí me asusté porque el capítulo de la Guerra Sucia pues habla precisamente del asesinato de mi tío el Güero Quijo, que fue
pues líder, secretario general del sindicato de Pemex, ¿no? Entonces, pues ese tema, por ejemplo, había estado guardado completamente en el casillero y no se hablaba en mi familia porque precisamente mi abuela, ella decía que le habían intervenido el teléfono y todo, pues dijo, no, yo no quiero nunca más que se hable esto, ¿no? Entonces sí, hay algunos temas ahí un poco más personales y sí, la verdad me dio miedo, me dio susto, me dio ansiedad, porque pues al final también es algo muy personal, pero luego como que a todo el mundo le gustó y agradecieron mi apertura sobre estos temas y estoy contenta. ¿Tu familia te dijo algo? Pues en realidad es que no. Del lado de mi abuela no me hablan mucho de mis familiares, hermanos de mi mamá, y uno de mis tíos falleció, entonces pues no he recibido comentarios. La única que sí me ha dicho es una tía que vive en Colombia, hermana de mi mamá, y estaba muy feliz con el libro. Se lo llevaron a Colombia y estaba muy contenta, se tomó hasta su foto leyéndolo y todo. Entonces creo que no ha habido ningún comentario negativo. Más bien, como que han habido comentarios de, ay, me pusiste, gracias. Entonces no ha habido nada de que me digan. Y por eso casi no pongo nombres tal cual de mis familiares. Digo un tío que se llama así, pero no, o digo su apodo y ya. En Canal 22 hay grandes expertos en literatura, yo por eso no hago crítica de libros, ni mucho menos, pero yo sí te tengo que felicitar desde mi humilde posición de lector, Muchas gracias. porque una de mis grandes obsesiones desde hace algunos años está en la literatura del yo. Creo que así como hoy nos tomamos selfies, hay algo en la literatura que nos está invitando a hacer como selfies literarias, y tú lo estás haciendo perfecto, es como una traducción de tu lenguaje audiovisual, de lo que haces en redes sociales al libro, y no es el podcast en libro, que eso es genial. Sí, justo yo no quise que el libro fuera tal cual los guiones del podcast, ni los videos, porque pues se me hacía una grosería para la gente que le gusta el proyecto, que se atrevieran a comprar algo y que fuera lo mismo que podían escuchar gratis en Spotify, en el podcast. Entonces yo sí intenté que el libro fueran historias que no había contado en mis redes ni en mi podcast. ¿Ya lo leyó Laura Esquivel? No sé. Mándaselo por el amor de Dios, porque estoy seguro que le va a fascinar. Es como un poquito, insisto, como agua para chocolate, pero obviamente desde otra perspectiva no es que te hayas copiado nada, ni mucho menos, no, nada que ver. Okay. Y ahí en este asunto yo te tengo que preguntar, de todas las recetas que publicaste, ¿cuál es la que más te han comentado, o la que más han preparado, o la favorita de tus audiencias? Pues más bien el interés ha sido de cuál es la mía favorita para hacerla, y la mayoría de las personas que me han dicho como ya me animé o la voy a hacer ha sido el panqué de la tía Marina Vincent, que es un panqué con un merengue de huevo que le ponemos ralladura de coco, que se hace normalmente en las pedidas de mano y como bodas y así. Entonces, ese es el que varias personas me han dicho como, ay, lo voy a hacer porque es el que a ti te gusta, ¿no? Mi reto es hacer los chilaquiles croatas, pero el tema es que no encuentro la grasa que pides ahí, pero ya luego hablamos del chisme de la gastronomía, porque qué padre poder aprender de historia, no nada más de México, de historia universal, a través de estas travesuras. Sí, de la comida sobre todo, y de las como conexiones que pareciera que no tienen sentido, ¿no? Como en los chilaquiles croatas es una de mis recetas favoritas porque la comunidad mexicana en Croacia le llaman así a este platillo que es muy usual en los fines de semana allá, que es el mlinci, ¿no? Que parecen chilaquiles porque son como panes, como tortilla, pero es pan de trigo frito en la grasa del animal. Entonces, sí, tienen como muchas conexiones con personas y gente e historias. Por último, yo quiero que me hables de la edición, porque yo quiero felicitar públicamente al señor o a la señora que haya estado detrás de tu portada bellísima y todo lo que hay de color, de recuadro, los códigos QR, todo está tan bonito, es un gran libro de hoy. Bueno, pues la portada la hizo un diseñador llamado Daniel Bolívar, quien él fue pues el de la idea de que se convirtiera en una portada al estilo de
libro de texto. Marx Arriaga, no me demandes, por favor. Y el mueblecito que está ahí precisamente lo hizo otro ilustrador que se llama Bate. Y todo lo que viene en el mueble tiene relación con lo que se habla en el libro, ¿no? Tiene las migas, el pollo cacahuatado, las palomitas de maíz, la vainilla, donde hablamos que viene de la región del Totonacapan. Entonces, pues está pensado precisamente también el interior como si fuera un libro de texto, porque así eran los libros de texto de mi época, de los años 90. Los míos no eran así, pero lo agradezco. Realmente, aparte lo devoras en un ratito, o sea, es increíble. Sari, yo podría estar toda la noche charlando contigo. Insisto, soy multifan y además no te pedí que contaras anécdotas porque entre que si Pedro Infante, entre que si los leotardos, es que hay mucho que decir de tu historia chiquita. Pero pues ya sabes cómo son los tiempos en la tele. No seas mala. Mira, por último, quiero pedirte que le mandes un mensaje al público de Canal 22 en México, pero también en Estados Unidos, directo a la cámara, por favor. Bueno, pues más que nada lo que quiero decirles es que espero que se animen a leer este libro, que se animen a hacer las recetas. Es un libro que estoy segura que van a encontrar una conexión con él. Pareciera que habla mucho de la Ciudad de México, pero no solamente habla de la Ciudad de México, habla de lugares como Poza Rica, Gutiérrez Zamora, también habla de Tampico, Tamaulipas, Oaxaca. Entonces, seguramente en algún rincón de este libro se van a encontrar también ustedes con alguna historia que ustedes mismos escucharon por ahí y alguna receta que les vaya a endulzar también su corazón. Eres grande, Sari. Mucho éxito con este libro y con todo lo que hagas. Ojalá que nos veamos pronto también aquí en Debate 22. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su preferencia. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.